más nosotros, que somos Frontera Sur, que entran en los últimos meses por la frontera de Melilla y Ceuta. En Patera han entrado más de 5.000 personas, es decir, que seguimos teniendo el problema de la acogida. En un segundo plan, como veis ahí, que todos nuestros planes tienen fecha de inicio y fecha de caducidad, aproximadamente de 4 años. ¿Por qué? Porque queremos hacer una evaluación. El fenómeno no creemos como ojalá desapareciera esta problemática y ya se normalizara todo, pero es que no es así, la tenemos ahí y sigue estando. Entonces ya tenemos el segundo, que iba a un enfoque a integración, y un tercero, gestión de una diversidad, y estamos en un cuarto, que queremos consolidar derechos, ¿no? ¿Qué resaltaría yo de estos planes? Pues sobre todo la transversalidad. ¿Por qué? Porque estos planes realmente... Ay, mira, le estoy tocando al micrófono, en vez de lo que... Estos planes, como ahora mismo la Dirección General que los impulsa y que los coordina y que los evalúa y que los ejecuta, es esta que ves aquí, con una serie de funciones donde la que yo represento, a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, nosotros realmente ejecutamos muy pocos programas. La mayoría de los programas los ejecutan los centros directivos y las consejerías de la Junta de Andalucía, inmersos e enmarcados en los planes integrales. Actualmente, en el cuarto plan, tenemos 27 centros directivos, 27 direcciones generales. Por ejemplo, en educación, por poneros ejemplos evidentes, tenemos 3 direcciones generales. Una que trabaja la escolarización, tanto de la población en edad escolar como de la población adulta, educación permanente de adultos, y tenemos la otra dirección general, que sería la de formación del profesorado. Eso es un ejemplo. Y hay un área que se llama socioeducativa, pero en el área socioeducativa no solo trabaja educación, sino que trabajan pues otras consejerías. Bueno, os lo voy a poner aquí porque aquí están todos los organismos que han trabajado en el tercer plan. No puedo poner el cuarto porque todavía no está aprobado, estamos en elecciones y bueno, pero sí voy a hacer mucha referencia porque no hay tanta diferencia de 1, 2, 3, sino que lo que hacemos es actualizar y actualizar con los propios centros directivos, porque los planes integrales no los elabora la Dirección General ni los elabora un equipo técnico, sino que el primero lo escriben los propios centros directivos de la Junta, los 27 centros que estáis viendo ahí, con diferentes jefaturas de servicio. Lo escriben el movimiento migratorio, la propia ciudadanía y los afectados inclusive, porque hemos tenido talleres, tenemos talleres y tenemos organismos como son foros o programas donde ellos tienen la participación y pueden escribir y describir sus necesidades y sus recursos, porque también nos aportan muchísimo. Entonces, esos planes integrales que veis aquí y que yo he puesto desde el principio con esta transparencia primera, pues realmente lo escriben la Junta de Andalucía, todas sus consejerías, una política transversal que está en todas las consejerías, en todos los departamentos de la Junta. Tienen programas específicos, que eso sí que hemos querido en el cuarto plan, visibilizar programas específicos, porque muchas veces normalizamos la escolarización para todo el mundo. Pero bueno, es que hay menores que necesitan una formación especializada, menores inmigrantes o menores migrantes o menores extranjeros que necesitan unos recursos y unos programas especializados. Y en eso el cuarto plan sí que ha diferenciado, porque hemos sacado o hemos formulado con la compañía y con el asesoramiento y con la colaboración y cooperación y co-creación del movimiento asociativo en migraciones, que hemos sacado un objetivo donde vamos a población migrada vulnerable, mujeres, menores, familias desestructuradas, etcétera. Entonces, eso sí que no voy a contar los planes, porque los planes, como veis aquí, traigo un resumen de lo que contienen, 7 objetivos generales, un montón de objetivos específicos, un montón de medidas que veis ahí con sus correspondientes indicadores que hemos intentado que ahora en el cuarto plan no solo sean de ejecución o de realización, sino que vayamos a unos indicadores de producto y de resultado y de impacto, porque queremos mirar hacia, como él decía, hacia una interculturalidad de futuro y que realmente sea manifiesta y latente y que sea realmente activa y efectiva en la ciudadanía, con 11 áreas, como veis ahí, que las mantenemos porque lo hemos validado en el cuarto y todo el mundo está de acuerdo que hay que mantener esas 11 áreas de intervención y con los diferentes organismos que habéis visto antes, que están, bueno, también tengo gente de cultura, de universidades, de economía, de conocimiento, de administración local, de todo. Lo que sí resaltan en los planes, que la Dirección General que los coordina, que es a la que yo represento y por la que estoy aquí sentada hoy
que es la Dirección General de Coordinación. Nuestro objetivo fundamental es coordinar esa política de la Junta de Andalucía. Yo siempre resalto y agradezco la colaboración y pongo en el punto, lo señalo con importancia, la implicación de los otros departamentos de la Junta de Andalucía. Esto es una política del Gobierno. Es, como él dice, si el político no se lo cree, la persona que es responsable política de esta problemática o de este fenómeno, de esta realidad, la cosa falla. Entonces aquí hay una realidad política que es evidente y que se ha manifestado y que se pone de manifiesto y en evidencia con los 4 planes que estamos haciendo. El cuarto se nos está quedando colgado porque estamos ahora en campaña. Hoy ha empezado la campaña electoral. Yo no soy de ningún partido, por supuesto, soy funcionaria de la Junta, pero me creo la política social que hay en la Junta de Andalucía y que se está haciendo en esta materia. Me parece que es la que hay que hacer, con sus carencias, con sus luces, con sus sombras, con nuestra hándicap, porque el hándicap aquí es la coordinación, coordinar a 27 centros, coordinar que escriban, coordinar que revisen, coordinar que me actualicen. Oye, pero tú no has pensado... Es que, mira, mi movimiento asociativo me está diciendo que tiene necesidades de infravivienda. Ese es otro de nuestros problemas grandes. Tenemos muchos asentamientos en zonas de campañas agrícolas de temporeros, por ejemplo, Huelva o Almería, ¿no? Poner de manifiesto y transmitir eso a los centros directivos y trabajarlo conjuntamente, porque lo hemos sentado conjuntamente, ONGs, por supuesto los agentes sociales, tenemos sindicatos, empresarios, ayuntamientos, y los propios técnicos y responsables de las políticas de la administración pública regional, eso es importantísimo, porque ellos se ponen a mirar con las gafas de las necesidades de la realidad de la ciudadanía, que es la que queremos. Y entonces estos planes pues nos enseñan a eso, tener algo estructurado. Tenemos un documento muy estructurado, que lo podéis descargar de la página web de la Consejería de Justicia e Interior, ponéis ahí Justicia e Interior, Políticas Migratorias, en San Google, como yo le llamo, y ahí están todos. Están los 3 planes con sus evaluaciones. Tienen informes de seguimiento, obligamos a las entidades que participen, porque todo eso pasa por un foro donde están entidades y administración pública, aparte de los propios centros directivos. Y bueno, yo creo que en esa pregunta, yo creo que ahí me quedaría con los planes, porque después, ¿cómo lo hacemos para conseguir esa transversalidad en esos planes? Pues creo que estas herramientas serían las siguientes que contaría. Bien. En lo que respecta a Navarra, os voy a comentar la situación de Navarra en la actualidad, pero también con una mirada un poco retrospectiva y ya veréis cada uno, bueno, aquí especialmente obviamente sois la mayoría de Euskadi, ¿no?, salvo los compañeros de Cataluña y Andalucía, pero lo pasado en Navarra, lo que ha pasado en los últimos años en Navarra, la evolución se puede trasladar a, digamos, a situaciones que ha ocurrido también en otras comunidades autónomas, ¿no? Con sus más y sus menos y sus diferencias, ¿no? Pero bueno, tenemos que mirar que, por ejemplo, los planes, empezando a trabajar como transversalidad, integralidad, efectivamente, además fue Cataluña en el 93 el primer plan autonómico transversal que se creó, ¿no?, en su momento, un plan holístico, un plan integral, ¿no?, que efectivamente abordaba las diferentes áreas, ¿no? Pues 25 años después, tenemos 25 años de experiencia a nivel autonómico, han cambiado mucho las maneras de actuación, pues porque también hemos ido aprendiendo y efectivamente hay que aprender cuando te enfrentas a un fenómeno nuevo, ¿no?, pues aprendes a veces ensayo-error, ¿no? La primera oleada de planes autonómicos, y Navarra en el 2002 fue una de las primeras, ¿no?, junto con Euskadi en el 2003, pero bueno, a partir del año 2000 fue la primera oleada, podemos decir así, de planes autonómicos y todos nacieron siempre con buena voluntad y demás. Ya se hablaba del fenómeno de la interculturalidad, entonces, en el cual yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Efectivamente, Carlos Jiménez pues es, digamos, el autor intelectual, ¿no?, en gran parte de estas cuestiones. Con perspectiva, ¿no?, yo creo que hay que ser muy críticos y la única manera de avanzar siempre en todos los aspectos de la vida es ser críticos, evaluándose efectivamente, autoevaluándose, evaluando los planes y programas y aprendiendo de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la interculturalidad, yo creo que
a veces se nos llena la boca de interculturalidad, de acciones interculturales, pero podemos hablar también un poco de la falacia de la interculturalidad, en el sentido de que hay acciones que se hacen que le llamamos interculturales y realmente son profundamente asimilacionistas, ¿no? Especialmente en el terreno en el que, en el que estamos en el día a día, ¿no? Y otras que son interculturales son multiculturales en el mal sentido de no promover la convivencia, sino que indirectamente y con un buen fin, eso no quiero decir que se haga aposta, ¿no? Pero con un buen fin lo que deriva es en coexistencia, ¿no? Eso ya sabréis, por ejemplo, hay casos en países como Gran Bretaña, Holanda o Suecia, pero, por ejemplo en Gran Bretaña, ¿no? De políticas multiculturales que al final son promovidas y apoyadas por el nuevo racismo. El racismo en su momento cuando empezó, ya sabéis, el racismo ha estado siempre patente en todas las sociedades, pero cuando en el siglo XIX pues apoyaba en argumentos incluso genéticos, biologicistas, etcétera, ¿no? Obviamente, eso ya está demostrado que no es así, pero los nuevos racistas a veces son mucho más inteligentes, ¿no? En cuanto lo que preservan es las diferencias entre que uno esté cómodo en un entorno en el que, digamos, somos agua y aceite, no te mezclas con quien no te quieres mezclar, ¿no? Entonces ha habido aquí acciones que promovidas para que las personas de origen inmigrante estén cómodas, ¿no? En esa adaptación que debe haber a los servicios públicos, pues en realidad lo que promueven es lo contrario. En Madrid, por ejemplo, hay centros culturales para personas de diferentes orígenes. Para mujeres había centros culturales, ¿no? Una casa para mujeres bolivianas, o sea, latinoamericanas, etcétera. Lo que estás haciendo es no mezclar, ¿no? Como digo yo, hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero ha habido grandes errores aquí. Y eso ha pasado en prácticamente todas las comunidades autónomas, ¿no? En algunas ha sido algunos errores pues notorios, ¿no? En Murcia, por ejemplo, se hicieron viviendas de protegidas solamente para personas inmigrantes, con lo cual pues es que encima estás en un tema tan peliagudo y tan delicado, si encima lo estás promoviendo, ¿no? Indirectamente, pues bueno, la atención social en servicios sociales en algunas comunidades autónomas inicialmente, pero costó varios años cambiar, ¿no? La forma de actuar. Había trabajadores y trabajadoras sociales que atendían solamente inmigrantes, ¿no? Por una forma, digamos, de intentar adaptar el servicio, pero es una forma mal entendida de adaptar el servicio, porque lo que estás haciendo es caminos paralelos diversificados, ¿no? Entonces, una persona inmigrante igual se puede sentir cómoda en que alguien la atiende en su mismo idioma, etcétera, pero lo que no estás haciendo es promoviendo la convivencia, lo que estás haciendo es coexistencia, ¿no? Y así múltiples ejemplos. En el caso de la educación sería una de las áreas donde más se ha dado ese tipo de políticas malentendidas, ¿no? Una interculturalidad malentendida, con especialmente políticas dirigidas a los chavales, ¿no? Chavales para aprender el idioma, donde se les separaba del aula, en vez de integrar en el aula y hacer un apoyo en el aula, lo que se les separaba es por un tiempo, pero a veces en algunos sitios, en algunas comunidades autónomas, ese tiempo igual era todo el curso escolar, que no estaba con sus compañeros, digamos, con sus iguales en la clase, ¿no? Con todo ello, lo cierto es que en los barrios, especialmente es en lo local donde vivimos y donde nos interrelacionamos. Y las políticas, o sea, nosotros, desde luego, desde las administraciones, yo lo que tengo claro es que, más allá de que haya planes o no, nosotros lo que tenemos que promover es la sensibilización, el cambio en las actitudes y en los pensamientos de la ciudadanía, porque este es un fenómeno que es obvio y notorio y en los últimos meses lo estamos viendo día tras día, ¿no? Es un fenómeno donde hay cierta oposición social. No hay un consenso social en pro de la convivencia, etcétera, ¿no? Hay incluso ya manifestaciones claras, ¿no? De personas, de partidos políticos que no tratan de igual a igual a ciudadanos que están aquí y son iguales que nosotros, ¿no?
Entonces, el rol de las administraciones es luchar, obviamente, contra ello. La transversalidad y la transversalidad y la integralidad es efectivamente adoptar, ¿no?, ese marco de políticas para que en toda la serie de políticas del día a día de una administración no haya diferencias, ¿no?, en la salud, en la vivienda, en los servicios sociales, en materia de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es obvio que también los planes están bien, ¿no?, pero muchas veces los planes, siempre, los planes, las políticas las llevan a cabo las personas y hay una enorme heterogeneidad intraautonómica, pero muchas veces también interautonómica. Quiero decir, en las políticas no hay un consenso ahí, incluso o a nivel local, por ejemplo, en un gran ayuntamiento, ¿no? Hay áreas que pretendidamente vamos todos de la mano, pero luego en la práctica se desmarcan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Navarra, ¿no? En el caso de Navarra, la idea, digamos, de transversalidad e integralidad siempre ha estado, ¿no?, de universalidad en la atención, pero en materia de vivienda, ahora ya ha cambiado, ¿no?, pero en materia de vivienda hubo políticas que iban en línea contraria con lo que pretendidamente se estaba vendiendo. Hoy hay una fecha marcada porque marcó unas políticas que han marcado también la vida de las personas, ¿no? El 31 de enero del 2002, hace ya 16 años, ha llovido, ¿no? El Diario de Navarra, el principal periódico de prensa, incluso históricamente ha sido de los que tenía mayor incidencia en nivel de lectores, etcétera, por habitante, ¿no? Pues publicó en portada algo así como el 50 o 60% de los, digamos, de las VPO son para inmigrantes, ¿no? Cuando entrabas eso era más en el titular grande y dedicaban dos, 3 páginas a ello. Eso creó una polémica tan grande que derivó en un cambio normativo. Luego, cuando entrabas en el reportaje, lo cierto es que aludían a una promoción, a una reciente promoción entonces de 75 más o menos viviendas, de las cuales, en términos de acceso, pues eso, más o menos 38 personas, ¿no?, yo creo que eran extranjeras. Eso creó tal polémica que en 2003 hubo elecciones autonómicas y hubo algún partido de los que ganaron que llevaban en su programa a cambiar la ley de vivienda, ¿no?, aprobar una ley así. La ley de vivienda se aprobó en 2004 y era la época de la burbuja inmobiliaria. Estamos en otra situación, pero quiere decir que estas cosas ahí están y ocurren, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue indirectamente, implícitamente, sin vetarlo explícitamente, porque hubiera sido pues incluso anticonstitucional, ¿no?, hubiera sido ilegal, se promovió que las personas inmigrantes fueran excluidas del acceso a viviendas protegidas. ¿Cómo? Pues había un baremo de puntos, se baremó la puntuación, también que eso, lo cual está bien para el acceso a viviendas protegidas, eso ya se ha extendido para evitar los agravios que ha habido, pero era la época de burbuja inmobiliaria con una gran presión para la que ha habido siempre y la que sigue existiendo ahora, ¿no?, para que las personas se emancipen, que accedan a vivienda protegida más barata que lo que es el mercado libre. Y entonces se pusieron puntos por empadronamiento en Navarra. Estamos hablando que en 2004 el gran flujo de inmigración pues, fue a finales del siglo pasado, como bien sabéis, ¿no? Entonces, los puntos por empadronamiento eran tales, ¿no?, que un joven con 22 años, navarro, digamos, autóctono, sin oficio ni beneficio, más allá de tener un sueldito normal, ¿no?, pues por los puntos de empadronamiento, por haber vivido en Navarra, tenía más puntos que una familia tipo de 4 o 5 personas, ¿no?, con mayor necesidad social, menor renta, etcétera, y con lo cual quedaba este chaval, esta chavala, quedaba por encima en el acceso a la vivienda protegida, en la puntuación. Y de facto, pues eso excluyó a un montón de personas de origen inmigrante. Eso nadie, obviamente, te lo reconocía explícitamente, ¿no?, esta exclusión, pero en
en petit comité era evidente, y personas entonces del servicio de vivienda, cuando les aludías a estas cuestiones, pues te comentaban. Con el paso del tiempo, esto ha durado tanto, o sea, hasta esta legislatura no se ha quitado este baremo, esta puntuación. De hecho, bueno, ya con la crisis, digamos, y todo el problema de la vivienda protegida, esto decayó, porque ya ni se daban créditos, etcétera, ¿no? Para el acceso a vivienda protegida se dejaron también de hacer viviendas protegidas. Pero lo que quiero decir con esto es que incluso internamente en una autonomía, pero también me vale al nivel local, aunque tú pretendas ir de la mano y crear una política integral y holística, otros te condicionan, ¿no? Y te quedas con eso. Y es gente, o en el día a día vemos gente, técnicos, compañeros y compañeras tuyas, con los cuales tienes que coordinarte y no ven esto de la misma manera. Y es un problema grandísimo. Efectivamente, ahí nuestra labor es concienciar, sensibilizar para ir en pro, pero es un problema que no es menor, No sé, bueno, si luego ya seguiré ampliando. Bueno, pues muy bien. Después de este punto de partida, yo creo que ya la pregunta sería abordar directamente las herramientas, ¿no? Y sobre todo fijarnos en aquellas que consideréis que estén teniendo en estos momentos más éxito y por qué ha sido así, un poco para conocerlas. Vale, algunas las he avanzado antes, pero a ver, yo distinguiría un poco, ¿no? Tenemos por un lado las herramientas clásicas, ¿no? Que la mayoría de administraciones utilizamos para intentar transversalizar, que es hacer un plan, ¿vale? Intentar en el proceso participativo que todas las áreas transversales participen, intentar poner contenidos que les obliguen a las áreas transversales en unos objetivos alineados con el objetivo de interculturalidad, etcétera. Aprobarlo y después montar mesas de seguimiento, mesas de coordinación, etcétera, ¿no? Esta es la forma clásica y seguramente, bueno, es una de las formas pues, que nos vemos obligados desde las administraciones y los departamentos de inmigración a hacer, ¿no? Pero claro, esto es lo que hacen todos los departamentos, ¿vale? Y entonces tú estás allí en un mandato normal, eres un funcionario, un director de un departamento y tienes que participar pues, en el plan de inmigración o interculturalidad, en el plan de feminización de la pobreza, en el plan de resiliencia urbana, en el plan del juego en el espacio público, en el plan de juventud, en el plan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es difícil, ¿no? de participar en todos los planes, y esto tus compañeros que están también participando, ¿no? Entonces a veces tenemos cierta dificultad, ¿no? en priorizar, ¿no? qué plan tenemos que participar, ¿no? Entonces, hacer tú un plan y pretender que los departamentos transversales participen y después cumplan, bueno, pues sí, pero a veces es muy difícil, ¿no? La otra opción es tú, como departamento transversal, que los otros planes no se te olviden cuando hagan un plan, para tú poder aportar tus contenidos, ¿no? Oye, que os habéis olvidado aquí de la diversidad, que os habéis olvidado aquí de la... Bueno, y esto es un trabajo de hormiguita, ¿no? Para esto necesitas recursos, necesitas tener técnicos que vayan a estos planes, vayan ahí, hagan ahí machacando, ¿no? del seguimiento en estos planes, ¿no? Y a veces, pues los departamentos de inmigración no tenemos los recursos suficientes para destinar técnicos al seguimiento de estos planes transversales, ¿no? Esto yo diría que es una herramienta clásica que seguramente pues, en el funcionamiento de todas las administraciones pues, estamos como obligados, ¿no? a hacer, etcétera, ¿no? Pero yo, de mi experiencia, creo que es más interesante un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Una serie de herramientas y de condiciones necesarias para asegurar un mínimo éxito, ¿no? Para mí las condiciones necesarias, primero es tener una concepción teórica muy potente, que la puedas explicar y que la gente lo entienda, y que sea aplicable en cualquier área del ayuntamiento. Eso para empezar. Segundo, el liderazgo político y el apoyo político desde arriba del todo.
desde alcaldía en nuestro caso, o un teniente de alcalde potente, etcétera, ¿no? Y después los recursos, estos pueden ser recursos humanos, recursos económicos, etcétera, ¿no? Poco a poco te vas ganando el reconocimiento y la legitimidad dentro de la casa, ¿no? De la propia administración. Al principio suele ser tremendo, porque vas llamando a las puertas y, bueno, ya están aquí los pesados de inmigración, es así. Pero después, cuando vas viendo que hay resultados y que puede ser útil lo que tú aportas a las otras áreas, al cabo de los años te empiezan a llamar. Que esto es ya el sumum, ¿no? Cuando un departamento te llama, oye, ¿me puedes ayudar? Oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Esto es éxito, ¿no? Éxito, ¿no? Y esto, al cabo de los años, pues si has hecho bien tu trabajo, pues puede pasar, ¿no? Otras estrategias, como decía, el presupuesto e incentivar acciones en los territorios. Hacer, por ejemplo, experiencias piloto. Hemos hecho alguna experiencia piloto en una temática que la dirección central no la veía muy clara. Otro ejemplo de deportes, hicimos un pequeño programa de deporte escolar en un barrio de Barcelona con una presencia muy alta de inmigración y no lo veía muy bien el departamento de deportes, y fue un éxito total. Los niños venían de todo tipo de niños, no solo inmigrantes, la mayoría inmigrantes, pero... Y bueno, es fantástico, y el departamento de deportes digo, esto es genial, ¿no? Lo cogemos nosotros y lo replicamos en el resto, ¿no? A veces tú puedes hacer la experiencia piloto, explicar que eso funciona, decirle al área central, oye, mira, esto es un éxito, ¿no? Y entonces el área central cogerlo como suyo y digamos, replicarlo en general, ¿no? La formación es fundamental. Y aquí tenemos dos estrategias. Una es hablar con los recursos humanos del ayuntamiento, de toda la administración, y convencer de una oferta, digamos, desde arriba, para todos los funcionarios, ¿no? Y aquí tienes también dos estrategias, ¿no? Una es oferta voluntaria, con temáticas que puedan ser más o menos atractivas y que los funcionarios se apunten, digamos, voluntariamente, lo cual, pues, el porcentaje de gente que se apunta pues suele ser muy bajo, pero a veces puedes conseguir, pues, tocar el pito y obligar a un departamento a que todo el mundo pase por la formación. Y esto lo hemos conseguido en un distrito, por ejemplo, Ciutat Bella, o ahora lo estamos haciendo con la Guardia Urbana. La Guardia Urbana había sido históricamente uno de los departamentos más duros con los que trabajar, no había manera. Este mandato ha cambiado todo y están pasando por formaciones regulares centenares de guardias urbanos en temas de diversidad, derechos humanos, etcétera. Y esto es fundamental. La formación es una forma muy interesante, ¿no? de una herramienta muy potente, ¿no? También otro servicio que nos ayuda mucho es el de mediación y traducción. Nosotros tenemos un servicio centralizado en nuestra dirección, pero lo ofrecemos a todos los departamentos de la casa, ¿no? Hacemos mediación para profesionales, No es, quien pide la mediación y la traducción es el profesional de servicios sociales, del punto de atención a la mujer, puede ser una escuela también, incluso las escuelas también nos piden, y nosotros ofrecemos la mediación, la traducción puntual, ¿no? Y hacemos como de central, ¿no? Y eso también nos ayuda a penetrar en esos departamentos a veces que son más difíciles, ¿no? Ejemplos de departamentos que no hace falta que les digamos nada porque ya trabajan de una forma con los paradigmas interculturales incorporados automáticamente. Bibliotecas de Barcelona, yo creo que es un ejemplo magnífico de cómo trabajan una mentalidad abierta y es excelente. Y otros departamentos que ha costado mucho, pues por ejemplo ocupación. En nuestro caso ha sido muy difícil trabajar. En este mandato ha cambiado, pero históricamente, por ejemplo, el departamento de ocupación, Barcelona Activa, que es el gran departamento de la Agencia de Promoción de Ocupación de Barcelona, pues sencillamente no trabajaba con personas irregulares. ¿Vale? Era el único departamento de la ciudad. Nosotros trabajamos con irregulares en todas partes, excepto en Barcelona Activa, ¿no? Oye, pero si haces una formación de currículum, ¿qué temas de edad si tiene o no tiene? ¿Le puedes enseñar a hacer un currículum a esta persona, no? O si haces una formación de X horas y no te la paga el Fondo Social Europeo, que te obliga a no inscribir a personas en situación irregular, y te la estás pagando tú con recursos propios, ¿qué más te da? Bueno, siempre eran excusas. No, este año
tuve la oportunidad al principio de mandato de hablar con la alcaldesa directamente, una conversación vis a vis, y me preguntó, Ramón, dime algo importante que pueda yo hacer en este ayuntamiento.